¿Te gustaría conocer los medios de protección constitucional que existen en materia electoral, así como el juicio de protección de derechos civiles político-electorales del ciudadano y el juicio de revisión constitucional? Bienvenido. Aquí en Docava encontrarás educación jurídica que te puede interesar para saber un poco más, completamente gratis. Para ello, solo mira este video completo y suscríbete para nuevos temas. Suscríbete a Docava. En nuestro marco legal mexicano ha tenido gran consideración importante la materia electoral. No hay que olvidar que de acuerdo a la ley de amparo reglamentaria de esta figura constitucional, el juicio de amparo es improcedente en las resoluciones dictadas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como en contra de resoluciones o determinaciones de las autoridades competentes en materia electoral. Es decir, nuestra legislación prevé mecanismos para que los gobernados puedan hacer valer sus derechos y no se vayan al juicio de amparo. Atento a lo que dispone el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, corresponde resolver en definitiva los medios de control constitucional en materia electoral. Es a través del juicio de protección de derechos político-electorales del ciudadano y del juicio de revisión constitucional que el citado tribunal puede examinar en el ámbito de su jurisdicción el fondo de las controversias que le presenten, cumpliendo el encargo de impartir justicia en materia electoral, lo que se entiende como una protección eficaz del derecho a elegir o a ser elegido para desempeñar un cargo público, mediante un conjunto de garantías a los participantes y a partidos políticos, candidatos o ciudadanos, a efecto de impedir que puedan violarse en su perjuicio la voluntad popular, contribuyendo a asegurar los principios de legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad, autenticidad y transparencia. Lo anterior, pese a que la acción de inconstitucional, como mecanismo de control jurisdiccional, sí considera la materia electoral. Sin embargo, dicho instrumento no cubre la totalidad de las posibles violaciones de derechos humanos y constitucionales de los gobernados, debido a que, para que se pueda, solo la pueden presentar ciertas personas y no la generalidad de los ciudadanos. Por lo que contar con otros medios de protección, como los que señala la Carta Magna, para complementar estos medios de protección constitucional que se encuentran previstos en el artículo 41, fracción sexta y 99, que otorgan definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y es garante de los derechos políticos de los ciudadanos. Ahora bien, las atribuciones para conocer y resolver los medios de impugnación se encuentran en la reforma publicada el 22 de agosto de 1996, en la que le confiere al Tribunal Electoral salvaguardar los derechos y principios constitucionales, así como la legalidad de todos los actos y resoluciones electorales de las autoridades del país, al considerarlo la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, además de crear un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Luego, con la reforma del 13 de noviembre del 2007, se ven ampliadas las atribuciones del Tribunal Electoral con la facultad de declarar la no aplicación de leyes contrarias a la ley suprema, limitando los efectos al caso concreto, similar a la figura del juicio de amparo. Otra importante contribución fue la reforma del 15 de octubre del 2012, donde se establece que dicho Tribunal Electoral conocerá de controversias constitucionales en materia electoral. El objeto de los medios de control constitucional en materia electoral o medios de impugnación electoral, como también se les conoce, consisten en dotar de certeza jurídica los procesos electorales mediante la solución en forma definitiva de las impugnaciones contra actos de autoridades electorales vía juicio de revisión constitucional electoral y las violaciones de los derechos político-electorales de los ciudadanos a través del juicio de protección para los ciudadanos. En esa tesitura, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en uso de sus facultades y atribuciones, puede determinar la desaplicación de normas por medio de la interposición de estos medios jurisdiccionales de control constitucional. El juicio de revisión constitucional en materia electoral es un medio jurisdiccional de protección constitucional y legalmente establecido en favor de los partidos políticos para controvertir la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones definitivas emitidas por las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales de las entidades de la Federación Mexicana responsables de substanciar los procedimientos electorales locales y municipales en caso de resolver litigios de ellos emergentes. Ahora bien, la norma electoral señala que el juicio de revisión constitucional electoral, para garantizar la constitucionalidad de los actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades federales y de las entidades federativas competentes para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos o los procesos de participación ciudadana, así como las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, el numeral 42 al 44 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral establece un juicio de revisión constitucional electoral que tiene por objeto garantizar los actos o resoluciones definitivas que emitan las autoridades competentes de las entidades federativas encargadas de organizar y calificar los comicios. Se encuentra apegado a la Constitución, o bien resolver las controversias que surjan durante los mismos. Para que proceda este medio de impugnación es requisito, además de que
los actos o resoluciones sean definitivos y firmes en apego al principio de definitividad, que se le atribuya la violación a algún precepto de la Carta Magna y que dicha transgresión pueda resultar determinante para el desarrollo del proceso electoral o del resultado final de elecciones, así como que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales o sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos de toma de posesión de los funcionarios servidores públicos electos. Tenemos que la autoridad competente para resolver este juicio es la Sala Superior del Tribunal Electoral como única instancia en la solución de actos o resoluciones de la Sala Regional, correspondiendo a esta Sala Regional en el ámbito de sus atribuciones y competencia jurisdiccional como única instancia para resolver impugnaciones de actos de resolución relativos a elecciones de autoridades municipales, diputados locales y titulares de órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Una característica del presente juicio es que solo puede ser promovido por los representantes legítimos de los partidos políticos que se encuentren en las siguientes condiciones: está registrado formalmente ante el órgano electoral competente cuando éste haya sido dictado el acto o resolución impugnado, haber interpuesto medio de impugnación jurisdiccional en el que recayó la resolución impugnada, haber comparecido con el carácter de tercero interesado en el medio de impugnación jurisdiccional que recae la resolución impugnada y tener facultades de representación de acuerdo a los estatutos del partido respectivo. Los efectos de las sentencias que resuelvan el fondo, tanto la Sala Superior como las salas regionales, confirmarán el acto o la resolución impugnada o bien podrán modificarla o revocarla, caso en el cual la sentencia deberá expresar lo necesario para enmendar la violación constitucional que se cometió. Es trascendental mencionar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con las más amplias facultades para poder hacer efectivas sus determinaciones aún en forma coactiva, por lo que tenemos que en síntesis el juicio de revisión constitucional en materia electoral es un medio jurisdiccional de protección constitucional en materia electoral que resuelve en forma definitiva las impugnaciones contra actos y resoluciones de autoridades electorales en el orden federal y local. Su objeto es garantizar que los procesos electorales se desarrollen correctamente a cargo de las autoridades de las entidades responsables de organizar y calificar los comicios que se encuentren apegados a la el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, o como se señala en la nueva ley de impugnación electoral, el juicio electoral, es un medio jurisdiccional de protección constitucional en materia electoral por vía de acción en virtud del que prevé que los ciudadanos tengan acceso a un derecho a acudir ante los tribunales para que mediante una sentencia en el proceso sea resuelto el litigio que verse sobre la violación de prerrogativas electorales y en su caso se realice la ejecución forzada de las resoluciones. Es decir, el juicio electoral sirve para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones de la Autoridad Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. En un inicio se consideraba que el juicio para protección de los derechos político-electorales solo procedía con el objeto de proteger las prerrogativas reconocidas de manera expresa en el artículo 35 constitucional, el otro artículo 79 de la antigua Ley General del Sistema de Impugnaciones en materia electoral, que solamente correspondía el sufragio efectivo y pasivo, sin que pueda proteger ningún otro derecho. Sin embargo, dichos criterios resultaron muy acotados a la práctica electoral y a las nuevas violaciones que se actualizaban, derivado de la consolidación de la sociedad mexicana que quiere transitar a la democracia, por lo que se tuvo que ir acomodando y tutelando otros derechos humanos vinculados a los político-electorales, tales como el derecho de petición, de expresión, de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, acceso a las justicias con perspectiva intercultural, entre otros, así como formas de ejercer los derechos político-electorales, la relación de interdependencia con los derechos humanos y las autoridades, actos u omisiones que pueden tener al momento de violar esos derechos. Todo esto se da gracias a la interacción entre autoridades y ciudadanos. Para corregir estas consideraciones históricas, el Tribunal Electoral ha emitido jurisprudencia que refiere que el presente instrumento procede cuando se adecúan violaciones que se encuentren estrechamente vinculados con el ejercicio de los mencionados derechos político-electorales, como podrían ser los derechos de petición, de información, de reunión o libre expresión y difusión de ideas, cuya protección sea indispensable a fin de no hacer nogatorios cualquier prerrogativa en materia electoral, garantizando el derecho constitucional a la impartición de justicia completa y a la tutela judicial efectiva, lo que trajo consigo una nueva ley en materia de impugnaciones electorales el 2 de marzo del año 2023. Con la anterior legislación se pretendió garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales en los procesos electorales de participación ciudadana se puedan sujetar invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y legalidad y, en definitiva, de los distintos actos y etapas de los procesos. Procede su interposición de conformidad con el artículo 38 de la ley de la materia por el ciudadano, entre otros supuestos, cuando cumplidos los requisitos establecidos, el ciudadano no obtenga de manera oportuna su documento oficial que le permita ejercer su voto o, una vez obtenido, no sea incluido en la sección que corresponda a su domicilio en la lista nominal de electores o sea excluido de esta de manera indebida. También procede cuando, siendo propuesto por un partido político, se le niegue sin justificación su registro como candidato a un cargo de elección popular. Otra causa
es cuando, al estar asociado con otros ciudadanos, la autoridad les niegue injustificadamente su registro como partido o agrupación política, así como cuando, a consideración de la autoridad, violaron sus prerrogativas electorales con la ejecución de un acto o la comisión de una resolución, o bien tratándose de precandidatos y candidatos a un cargo de elección popular, consideren que los actos o resoluciones del partido político al que se encuentran afiliados violan alguno de sus derechos. El juicio de protección de los derechos del ciudadano o juicio electoral tiene como objeto garantizar la legalidad de los actos y resoluciones definitivas del Instituto Nacional Electoral y sus órganos, emitidas dentro y fuera de los procesos electorales y de los de participación ciudadana, así como la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. De la misma forma, hay que precisar que son impugnables mediante el juicio electoral, primero, las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión administrativa, los actos o resoluciones de cualquiera de los órganos nacional electoral que no sean impugnables mediante el recurso de revisión administrativa y que causen un perjuicio al partido político o a la agrupación política con registro que la promueva, y los acuerdos y resoluciones dictados en el procedimiento especial sancionador, los actos o resoluciones relativos a los resultados de los cómputos, declaración de validez, entrega de constancias de mayoría, minoría o asignación de cargos de elección popular en los siguientes casos: en la elección del titular del presidente de la República de los Estados Unidos mexicanos, en la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa, en la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional, en la elección de senadurías por el principio de mayoría relativa y de asignación de primera minoría, en la elección de senaduría principio de representación proporcional. Finalmente, tenemos que a partir de la instauración de este tipo de juicios en el año 2023, el ciudadano cuenta con un medio de control constitucional en materia electoral de forma jurisdiccional que le permita, más allá del amparo, recurrir las eventuales violaciones en su esfera de prerrogativas en el ámbito electoral. Es procedente contra transgresiones a los derechos político-electorales de los ciudadanos o de los derechos fundamentales que se encuentren vinculados a estos. Su finalidad es la de garantizar a los ciudadanos el libre ejercicio de sus prerrogativas electorales y políticas. Te dejo aquí el presente video en donde analizamos los medios de protección constitucional jurisdiccionales en lo general. Por su atención, muchas gracias.